Un tremendo e intenso debate se ha generado en las últimas semanas a propósito del reglamento que se ha dado a conocer para la implementación de la ley Uber. Lo que dicen las empresas es que esto podría ser catastrófico para su sector. El gobierno insiste en que una gradualidad podría de alguna manera subsanar esos problemas. Vamos a estar conversando de esto en detalle junto al ministro subrogante de Transportes y Telecomunicaciones, Jorge Daza. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Bárbara. Bueno, ¿qué le parecen las críticas? Vamos tratando de desglosar todo este entuerto que se ha generado a este reglamento, la ley UE. Y bueno, nosotros estamos bastante sorprendidos por estas campañas que se han iniciado desde parte de las aplicaciones. Además, no entendemos por qué se están haciendo en este periodo donde ya tenemos una ley tramitada en el Congreso por más de 5 años, donde además la ley está publicada y mandata al Ministerio de Transporte a desarrollar un reglamento que tiene una fecha definitiva, que es como máximo el 19 de enero de este 2024. Entonces, todo este debate que se ha iniciado, que se ha suscitado, más bien yo creo que debe ser un debate que se dé cuando la ley se está tramitando en el Parlamento, donde hay posibilidades todavía de corregirla, y hoy día no entendemos. Y entonces por eso es que hemos dicho con claridad que esto confunde a la ciudadanía, porque pasa una responsabilidad al Ministerio de Transporte, responsabilidad que hoy día no tiene. La responsabilidad del Ministerio de Transporte, quiero dejarlo súper en claro, es hoy día desarrollar este reglamento como fecha máxima el 19 de enero del año 2024. Ya, pero para que quede claro, ¿cuáles de las cosas que se reclaman o se quejan tiene que ver exactamente con la ley y cuánto tiene que ver con el reglamento? Porque si uno ve los argumentos que ellos dan, al menos en las campañas publicitarias que han invadido prácticamente todos lados y las redes sociales, hablan de que, es que si esto se implementa tal cual como está propuesto en el reglamento, podrían encarecerse al menos 50% los precios de los servicios, tendrían la mitad de los conductores que tienen ahora y eso por supuesto puede tener también un impacto en el desempleo. ¿Qué cosas están en la ley y qué cosas efectivamente en el reglamento? Hay cosas que están en la ley, como por ejemplo las licencias de conducir profesionales. Eso es un punto que quedó establecido en la ley y no se puede cambiar por vía de reglamento. Lo otro son las condiciones técnicas de los vehículos, capacidad y la cilindrada. Son cuestiones que también ahí eh, quedaron fijadas en la ley. Hay espacios, sí, como para nosotros hacer algunas modificaciones y por eso hemos dicho que hemos escuchado a las partes, hemos hecho una participación ciudadana importante para poder desarrollar este reglamento. Eh, Tuvimos un webinar con más de 8.000 visitas en nuestras redes sociales. También tuvimos reuniones con 1.600 personas donde participaron la academia, donde participaron las propias aplicaciones, los conductores, los taxistas. Y también publicamos preliminarmente un borrador del reglamento que estuvo 2 semanas en nuestra web para poder recibir el máximo de información y consultas también, y comentarios respecto de ese reglamento borrador. Y con toda esta participación que hemos hecho, hemos estado trabajando estos meses para poder evacuar este reglamento con la fecha límite que tenemos. Ya, pero toda esta participación ha sido posterior a conocerlo para ver si se pueden ajustar y mejorar algunas cosas o fue previo y ya se presentó supuestamente consensuado. Así es, po. Nosotros subimos un borrador y este borrador es el que ha tenido el espacio para que se hagan Todo este impacto. comentarios por parte de las aplicaciones, por parte de los conductores y también de los taxistas y todo el mundo que está interesado en este tema. Aquí se han dicho cosas que son bien elocuentes por parte de las aplicaciones, que se va a perder una cantidad de empleo importante. A nosotros nos gustaría también que esos estudios que se han señalado se pongan a disposición de la ciudadanía, porque los números que se establecen no los conocemos, no conocemos las fuentes, sabemos que lo hizo una universidad, pero no se han puesto a disposición tampoco de la ciudadanía, porque los números que nosotros tenemos que se han recogido por parte del Ministerio del Trabajo y también del INE indican que son al menos 52.000 personas las que ocupan las aplicaciones como primera o segunda fuente laboral. Y entonces no tenemos una relación entre los números que se han indicado y los números que nosotros conocemos. Este estudio que usted se refiere es el de la Universidad Diego Portales. Es el que se ha señalado profusamente en toda la prensa. Sería bueno que se ponga a disposición de la ciudadanía para que sea también escrutado y nosotros podamos conocer las fuentes de esos análisis.
Bueno, dentro de las cosas que se critican, usted mencionó dos, al menos dos, el de las licencias profesionales, también el de la cilindrada, que ahí dice usted que hay un pequeño espacio para poder hacer modificaciones, volvamos con eso después. Pero otra cosa que ellos señalan como de las más terribles, este es el registro que se tiene que hacer, que tiene un cupo limitado que se congela. Entonces ellos dicen, esto significaría que podríamos tener muchísimo menos conductores y obviamente como esto es una plataforma flexible, alguien se puede conectar eventualmente 1 hora, 2 horas, 5 horas, un día sí, un día no. Al tenerlo restringido, bueno, va a eliminar o va a minimizar la posibilidad y toda esa flexibilidad que se le entrega también a los trabajadores, a la misma vez que vamos a tener menos conductores disponibles. Es que ese tipo de restricciones, por ejemplo, son las que efectivamente quedaron establecidas en la ley. La ley creó un registro nacional de conductores y un registro nacional de aplicaciones. Y también la ley es la que señala este congelamiento del parque y entonces también posterior al congelamiento del parque y estos 6 meses que da para el poblamiento, eh, será el Ministerio de Transporte probablemente después de un año de gestión donde se establezca una base de comparación, la que podrá en alguna medida volver a descongelar el parque, pero tiene que ocurrir todos estos pasos previos que quedaron establecidos en la propia ley. O sea, poco se puede hacer al respecto. Ahora, En esos eh, aspectos poco se puede hacer. ahora, ¿cuál es la flexibilidad que ustedes dicen? ¿Qué cosas sí se podrían cambiar de las que han podido conversar con Bueno, todo? nosotros hemos escuchado atentamente lo que se ha señalado de parte de la industria y estamos analizando, por ejemplo, aspectos como la cilindrada o tal vez los años de antigüedad de los vehículos, que son cuestiones importantes también para la industria y que nosotros en ese sentido estamos analizando para antes del 19 de enero poder evacuar una respuesta que esté técnicamente también sustentada y que nos permita establecer una flexibilidad en la medida que técnicamente nosotros podamos dar cuenta de que eso es también a favor de las personas, porque nosotros lo hemos dicho con claridad. Detrás de la tramitación de este reglamento, lo que nosotros queremos hacer es otorgar mayor seguridad a los viajes para las personas, también para los conductores, ¿no? Nosotros no estamos en contra de las aplicaciones. Lo que buscamos es regularla justamente para ingresar mayor seguridad a esta industria, donde también subyacen muchas quejas, ¿no? Hay muchas personas que han sido asaltadas, muchas personas que se quejan también de que cuando llega el conductor no es el mismo que dice la aplicación, o tal vez también cuando llega el vehículo que me va a recoger, no es el mismo vehículo o la misma placa patente que se indicaba al momento de concertar el viaje. Son cuestiones que hay que corregir y por eso es que nosotros estamos y nos hemos dado todo este tiempo que mandató la ley para poder ajustar este reglamento y otorgarle mayor seguridad a esta industria que nosotros no decimos que sea negativa, sino que ha traído beneficios también a la movilidad de las personas, pero que hay que otorgarle mayor seguridad. ¿Qué tipo de cosas se están haciendo ahí? Porque toda la discusión se ha centrado hasta ahora en lo que hemos conversado, las características, los requisitos que se les pedirían y que podrían haber menos conductores, que sería eventualmente más caro, ellos afirman. Pero en cuanto a seguridad, hemos visto también en redes sociales o en cartas de diarios publicadas con problemas que han tenido personas, tal como dice usted, que ha llegado otro conductor, incluso que han sufrido secuestros o asaltos. Desde la empresa lo niegan, pero en realidad uno ve y hay hartos testimonios, ¿no? Por eso algo de veracidad tiene que haber, en algunos de ellos al menos. Esta ley es muy importante porque cuando ingresaron estas aplicaciones hace 10 años atrás no había ninguna regulación, ¿no? Y entonces, una industria que se genera a partir de ninguna regulación existente en Chile, genera problemas, ¿no? Y al final, tampoco el Estado después tiene herramientas para poder hacer la función propia del Estado, que es darle garantía a los ciudadanos en un Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, la propia legislación ya es un avance importante. Y hoy día nosotros vamos a contar con un reglamento que va a hacer precisiones justamente que son importantes. La creación de un registro nacional que pueda, en ese sentido, tener registrada a todas las aplicaciones y todos los vehículos que están en cada una de las aplicaciones. Y también el Registro Nacional de Conductores, para que en ese sentido las personas puedan poder hacer un reclamo, ¿no? Decir, mire, a mí me condujo esta persona, era el vehículo que estaba inscrito, y entonces va a haber responsabilidad de parte de las empresas que tienen que hacerse cargo de una industria
y hoy día no existe esa posibilidad, ¿no? Entonces las personas, ¿dónde van a ir a reclamar hoy día? Van al CERNAC, reclaman contra quién. Y entonces hoy día también, por ejemplo, a partir del reglamento, las personas van a tener que estar inscritas en Chile y van a tener que, entonces, asumir la legislación chilena en términos de consumidores también. Bueno, en el caso de las críticas del catastro, de los conductores, tiene que ver con que se congela, hay un cupo limitado, no necesariamente con el hecho de tener que inscribirlos, pero una de las críticas que se ven en redes sociales frecuentemente es que cuando alguien tiene un problema, se bloquea o se desaparece el conductor y uno cuando buscan después la carrera desapareció y no tienen cómo acceder y la empresa niega los hechos o el contacto con ese conductor. ¿Qué tanto es así? ¿Ustedes han recibido denuncias de eso? Bueno, este registro y el congelamiento son cosas que estableció la ley. Y por eso es que es importante que la gente lo sepa, porque no se puede cambiar por la vía del reglamento. El congelamiento de 18 meses y este registro es algo que señaló la ley y que hoy día en el reglamento no va a poder sufrir modificaciones. Lo que sí le otorga al ministerio es que posterior a un año de funcionamiento, el ministerio puede hacer un análisis y pueda abrir ese congelamiento. Ya, pero eso tendría que ser recién una Así vez es. transcurrido un año, no lo pueden Y eso adelantar, es al lo menos que no sin una ley mediante. así es, justamente. Ahí Y habría que hacer una tramitación legal para que se pueda hacer modificaciones. Lo mismo que esto que se ha dicho por parte de algunos parlamentarios, que podamos aplazar la entrada en vigencia de este reglamento. También eso requiere una tramitación legal, porque los plazos que estableció la ley 21.553 son súper claros, ¿no? Se publicó en abril de 2023 y le otorgó 9 meses al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para poder evacuar este reglamento y esa fecha se cumple el 19 de enero próximo. ya, o sea, cualquier cambio, modificación, incluso los parlamentarios tienen que pedírsela a ellos mismos en el Congreso y no al ministerio. Ustedes no pueden modificar ese tipo de cosas, que ya están en la Así ley. es. ¿Qué pasó con la discusión? ¿Por qué todos estos temas no fueron discutidos, o al menos públicamente, así como lo están haciendo ahora? ¿O lo fueron discutidos? ¿Cómo vivió usted eso? Bueno, esta ley fue tramitada durante 5 años en el Parlamento y Ujú. pasaron 3 gobiernos, ¿no? Entonces se inició en el gobierno de la presidenta Bachelet, después fue el gobierno del presidente Piñera y finalmente el gobierno del presidente Boric es el que evacúa esta ley. Y esta ley recibió también, y se puede observar en la historia de la ley, recibió profusamente a las aplicaciones y a los taxistas y a toda la gente que estaba interesada en el tema cuando estuvo el momento para la discusión. Y ese momento terminó en enero del año 2023, cuando la ley fue tramitada y terminada en el Parlamento y luego fue publicada en abril de 2023. Ese proceso legislativo ya concluyó y hoy día estamos en una etapa distinta, que es la etapa donde el ministerio tiene que hacer lo que le corresponde, que es dictar este reglamento y cumplir los plazos que la propia ley también le señala. Ya, pero en ese minuto, en ese momento donde se estaba tramitando la ley, ¿levantaron todas las alertas que están levantando ahora o son temas nuevos, desconocidos para ustedes que surgieron ahora? Son los mismos temas que se han señalado cuando se discutió la ley. Las aplicaciones no han cambiado de opinión. Lo que pasa es que Ay, la ley es la ley y nosotros tenemos una institucionalidad y la institucionalidad en el país, todos tenemos que respetarla. Aquí sí, no que le hay nadie pregunto, que pueda estar por sobre la ley, ¿no? sí, lo que pasa es que le pregunto porque esta campaña tan mediática que hemos visto que ha realizado la empresa, ¿por qué no la vimos con la misma fuerza entonces cuando se estaba tramitando la ley? Por eso le preguntaba si había cambiado algo o hay Eso algo es que puede en hacerte. lo que a nosotros nos sorprende, ¿no? Porque pareciera ser o la campaña hace parecer que estuviéramos tramitando la ley en el Congreso, y la verdad que esa ley ya fue tramitada y hoy día la presión que se hace sobre el Ministerio de Transporte es una presión, nosotros creemos innecesaria, porque hemos escuchado a las partes, hemos recibido también a las aplicaciones, hemos recibido a los conductores, hemos recibido a los taxistas, hemos recibido a académicos que quieren opinar y hemos hecho un proceso de participación ciudadana incluso inédito para la gestión de un reglamento, porque efectivamente el tema ha sido candente y nosotros entendíamos que había necesidad de seguir escuchando y escuchamos, y hoy día con esa información queremos evacuar el reglamento en tiempo y plazo. Ya, o sea, injusto para ustedes de alguna manera, o quizás ustedes lo sienten así porque esta presión debería estar en el Congreso, no en el ministerio.
debió haber estado en su Claro, momento pero cuando se estaba eventualmente se puede tramitando la ley. modificar la ley. Podría ahora generarse una nueva presión para que se genere una modificación, independiente de que eso resulte o no. Claro, pero es una, nosotros creemos que es una discusión que no se debe dar al interior del Ministerio de Transporte. Ese es nuestro. Es una discusión que si se quiere modificar la ley o se quieren modificar los plazos, no es en el Ministerio de Transporte donde se debe dar esa discusión, porque nosotros no tenemos facultades para corregir esos plazos. Esos plazos fueron establecidos por la ley y por tanto, quienes tienen facultades para modificar esa ley son los parlamentarios y el Congreso. ¿Cuándo vamos a tener novedades entonces? Porque tal como usted dice, al 19 de enero falta menos de un mes, cuando tengan que ingresar este Falta reglamento a poquito, Contraloría. hemos trabajado intensamente y queremos cumplir los plazos en tiempo y forma. Ya, pero ¿cuándo podríamos tener novedades de esto? Porque usted dice, hay espacio para hacer algunas modificaciones. Estamos en un espacio donde ya la discusión no se puede dar y en ese sentido, como bien dice usted, Bárbara, ya en pocos días estamos aprovechando esos pocos días, justamente también en estas semanas con feriado, donde también la gente está preocupada de las fiestas de fin de año y nosotros estamos trabajando para cumplir en tiempo y forma este 19 de enero de 2024 y cumplir ahí con ese plazo, porque también tenemos que entregar este reglamento a la Contraloría. Una última cosa, porque desde el gobierno todas las autoridades han dicho que la gradualidad podría permitir subsanar algunos de estos problemas y que eventualmente los conductores y las compañías se adapten y así evitar estos impactos tan negativos que han señalado desde Uber. ¿Qué tan así es? Porque si las restricciones van a ser exactamente las mismas, lo único que uno podría esperar es que quizá se dilaten más tiempo, pero te podríamos Bueno, terminar igual. la verdad que nosotros creemos que desde que se publicó la ley en abril de 2023 hasta que entre plenamente en vigencia, esto es decir, después de los 9 meses del reglamento, el trámite en la Contraloría, los 6 meses posteriores al poblamiento, y los 12 meses que va a otorgar la ley para las licencias de conducir profesionales van a pasar prácticamente 3 años. Entonces, en esos 3 años, la industria perfectamente se puede adaptar a lo que indica, por un lado, la ley, ¿no? Esto de las licencias de conducir profesionales, las condiciones técnicas de los vehículos. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que la industria se puede adaptar y por eso es que decimos que eh, aprovechemos mejor, ¿no? Este espacio que otorga la tramitación del reglamento, la Contraloría General de la República y posterior poblamiento para adaptarnos a las condiciones que estableció la ley, más que estar discutiendo algo que ya está formalizado por la propia ley. Ya, pero una cosa es que se pueda adaptar, como dice usted, en tanto tiempo en las licencias de conducir profesionales, eventualmente las cilindradas, sobre todo si ustedes pueden introducir alguna modificación. Pero, por ejemplo, que el padrón de los conductores esté congelado, ya no, eso no tiene vuelta, porque va a restringir, van a haber menos, va a eliminar flexibilidad, quizá va a tener que optar por los conductores que manifiesten que quieren trabajar todo el día, por ejemplo, a diferencia ahora que se pueden conectar por 1 hora, 2 horas, una vez a la semana, eventualmente ninguna vez en una semana, y eso no va a cambiar. Esto ya está en la ley, no depende del Eso, reglamento, como usted dice. así es, eso ya está en la ley y por tanto la industria debiera hoy día comenzar esta adaptación y para eso tiene, nosotros decimos, prácticamente 3 años hasta que entre plenamente en vigencia la ley. Ya, pero eso no, pero por eso le digo, no es cosa de tiempo, porque finalmente eso significa que se va a eliminar la flexibilidad que tienen los trabajadores para eso. Lo que nosotros decimos es que en este sentido, esos plazos fueron establecidos por la ley y para eso se requiere una, una modificación que se debe hacer en el Congreso y no en el Ministerio de Transporte. Y hoy día lo que corresponde es que nosotros tramitemos el reglamento con esas condiciones y la industria se tiene que adaptar en esas condiciones o generar una modificación legal para la cual el Ministerio de Transporte no tiene facultades. Así vamos a ver cómo sigue evolucionando, quedan solo un par de semanas para este trámite en Contraloría, así que vamos a mirar qué pasa. Pues muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y explicarnos todos estos detalles. Muchísimas gracias también a usted, Bárbara, por la oportunidad también de poderle explicar a la ciudadanía. Muchas gracias. Que tenga una buena semana. Igualmente, hasta luego. Los dejamos invitados a seguir, por supuesto, toda la tramitación de este reglamento con nosotros aquí en emol.com.